Hola, muy buenos días a todas y a todos. Feliz de compartir con ustedes otra capacitación más de parte del Servicio de Evaluación Ambiental. Y en esta oportunidad, esta capacitación convoca un tema muy interesante que tiene relación con los ecosistemas marinos. Ya, principalmente esta capacitación inicial tiene como principal objetivo entregar los principales alcances de la Guía para la Predicción y Evaluación de Impactos en Ecosistemas Marinos, recientemente publicada por el Servicio de Evaluación Ambiental. Para continuar con aquello, quiero dejar con ustedes a Andrea Paredes, jefa del Departamento de Evaluación Ambiental de la Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental, que nos dará unas breves palabras de bienvenida y posteriormente Carlos Canteriani, quien relatará esta presentación. Así que dejo con ustedes entonces a Andrea Paredes. Adelante, Andrea. Muchas gracias, Luis. Muy buenos días a todos y a todos. Primero que nada, darles las bienvenidas a esta capacitación inicial de nuestra nueva guía para la predicción y evaluación de impactos en ecosistemas marinos. Y primeramente contarles un poco qué es lo que estamos haciendo como servicio en lo que es la elaboración de guías. Carlos, si me apoyas pasando a la siguiente, por favor. Básicamente, nosotros estamos mandatados por el artículo 81 de la Ley 19.300 a administrar el sistema de evaluación de impacto ambiental, administrar un sistema de información sobre los permisos y autorizaciones de permiso ambiental, administrar un sistema de información de líneas de base, y este es el que nos convoca, que es uniformar criterios, requisitos y condiciones, antecedentes, certificados, trámites, exigencias técnicas y procedimientos de carácter ambiental, lo que ha motivado que como servicio dictemos diferentes guías y criterios técnicos durante un periodo a la fecha. También tenemos que hacer algunas propuestas de simplificación de trámite, administrar algunos registros de consultores, interpretar resoluciones de calificación ambiental, fomentar y facilitar la participación ciudadana, que es cosa que también hemos hecho algunos módulos de capacitación en vivo. La siguiente, Carlos, por favor. Aquí contar cuál es en nuestro centro documental, que ustedes pueden acceder a través de nuestra página web. Van a encontrar los criterios de evaluación, las guías, nuestras capacitaciones, instructivos y mucha más información, como son los reportes estadísticos digitales mensuales y algunas notas de interés para todos quienes estamos involucrados en la temática de la evaluación ambiental. Contar que lo que nos convoca es la dictación de un insumo que nos va a permitir uniformar criterios, requisitos, condiciones y antecedentes en lo que es la evaluación de la componente marina, que nos va a permitir una evaluación mucho más robusta, entregar certezas técnicas y jurídicas, estandarizando los criterios y hacer un actuar más predecible del servicio y de la evaluación de cada uno de los proyectos que presentan a evaluación. ¿Qué hemos hecho hasta la fecha? Hemos dictado 47 instructivos que están vigentes, todos son de acceso público en nuestra página web, 61 guías y 19 criterios técnicos, todos disponibles en nuestra página web, donde están las resoluciones por las cuales se indica su vigencia y observancia. Básicamente nosotros hemos hecho todas estas guías y criterios técnicos en virtud de lo que nosotros pedimos en la evaluación ambiental, que tiene que ver con descripción de proyecto, predicción de efectos característicos o circunstancias, el artículo 11 de la ley, la aplicación de normas y reglamentos, los criterios de evaluación, los antecedentes y requisitos para los permisos ambientales sectoriales, descripción de áreas de influencia, metodologías y modelos para lo que es el descarte de efectos característicos o circunstancias, y todo lo que tiene que ver con participación ciudadana, tanto temprana como durante el proceso de evaluación ambiental. Aquí podemos ver, si ustedes ingresan a nuestra página web, en la parte superior, hacia la izquierda, van a ver el centro de documentación, donde están contenidos todos estos documentos que les he nombrado.
con su buscador y un índice de guías actualizado con sus criterios de aplicación vigentes. ¿Qué hemos hecho también a fin de difundir nuestras guías, criterios? Hemos hecho a través del SEA Capacita más de 20 participaciones a la ciudadanía durante el año 2023, 35 capacitaciones específicas por guías o documentos que se han publicado, dictaciones de curso en el SEA Capacita, que ustedes pueden inscribirse online. Hemos tenido más de 4.000 participantes en estos cursos y muchos aprobados por cada una de estas componentes. La siguiente. ¿Qué es lo que esperamos para este año? Mantener las capacitaciones online. Se van a seguir realizando capacitaciones por cada guía y criterio que se está publicando. Se aumentan los cursos del SEA Capacita 53, donde esperamos que todos puedan inscribirse y participar. Hemos aumentado las cuotas de inscripción para que más personas puedan participar en cada uno de ellos. Siguiente, por favor. También recordar que tenemos nuestro canal virtual en YouTube, donde también queda el registro de cada una de estas capacitaciones para que quienes han participado puedan volverlas a ver, quienes por diversos motivos no puedan verlas en vivo, puedan verlas posteriormente. También hemos trabajado todos estos criterios con los distintos organismos que participan en el marco del CIA, con CONAF, DGA, CONADI, Subpesca, SMA para efectos de criterios de unificación para posterior fiscalización y distintos organismos. En virtud de ellos se han hecho más de 122 reuniones, tenemos permanentemente reuniones de trabajo, mesas técnicas con algunos aspectos relevantes levantados por las direcciones regionales y divisiones del SEA, con lo cual mantenemos en la actualidad 32 mesas de trabajo permanente con diversos organismos del Estado. La siguiente, por favor. Recordar que la aplicabilidad de todas nuestras guías y criterios está dadas desde la fecha de publicación con su respectiva resolución, que ustedes van a ver en nuestro centro documental, que están cargadas tanto la guía como la respectiva resolución, que toma razón de que está vigente. La aplicabilidad siempre debe considerar de que está vigente al momento de ingreso, por lo tanto tiene que ser observada por todos los proyectos que ingresan posterior a su publicación. Recordar de que dentro de las instancias del procedimiento de evaluación tenemos un examen de admisibilidad en donde la aplicación de las guías y criterios debe ser más parte de un análisis de fondo. Sin embargo, es recomendable que exista una evaluación, una identificación en el desarrollo del proyecto de la utilización de la misma. Considerar de que en las causales de término anticipado del procedimiento de evaluación, pues puede estar el que no se haya hecho una observancia adecuada de nuestras guías, o también se puede solicitar en virtud del tipo de observancia que se amplíe y mejore su aplicación en un ICSARA. Cuando se rechaza un proyecto de actividad, tiene que estar fundamentado y únicamente tiene que estar blindado desde el punto de vista de que sea el cumplimiento de las guías, criterios, en que sean en un ingreso, previo al ingreso del proyecto. La siguiente, por favor. Bueno, eso es lo que hemos estado haciendo como servicio y seguiremos trabajando durante este año. Ahora dejo con ustedes a Carlos, quien hará la presentación técnica de esta guía para la predicción y evaluación de impactos en ecosistemas terrestres. Carlos, por favor. Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias a todos los asistentes por estar conectados a esta nueva capacitación inicial. Ahora vamos a hablar un poco más de la parte técnica
que nos convoca, no sin antes mencionar y agradecer a todos aquellos actores que han participado en la elaboración de este documento, entendiendo que no solamente es el SEA, esta guía se origina con el apoyo del equipo multidisciplinario de la doctora Paula Ruz Moreno, luego participan los distintos departamentos de la División de Evaluación Ambiental y Participación Ciudadana de nivel central, así como las distintas direcciones regionales y la división jurídica del servicio. Además, cuenta con revisiones y contribuciones desde los distintos OECAS, como la Superintendencia de Medio Ambiente, el Ministerio de Medio Ambiente, la Subsecretaría de Pesca, la Dirección General de Aguas, entre otros. Dicho eso, comentarles que esta guía recientemente publicada viene a completar esta triple entrega, la cual en el año 2022 publica inicialmente la guía metodológica para la descripción de ecosistemas marinos, una guía que presenta una serie de metodologías ampliamente validadas y utilizadas, pero también extiende el mensaje de que los titulares y consultores tienen la facultad de ocupar otras metodologías en la medida que éstas sean debidamente justificadas, y sobre todo si éstas contribuyen a la mejora o a una evaluación mucho más eficiente. En el año 2023 se publica la Guía de Áreas de Influencia en Ecosistemas Marinos, un documento que nos permite expresarnos mucho más sobre la relevancia del ecosistema marino, la alta dinámica de este en una escala tridimensional, en una escala temporal, ¿cierto? Y también dando a entender por qué en ciertas zonas del país se dan condiciones que son idóneas para algún u otro tipo de proyectos. Y finalmente la que nos convoca en estos momentos, que es la guía para la predicción de impactos en ecosistemas marinos, que viene a entregar una serie de recomendaciones y lineamientos para ser un poco más objetivo y estandarizar la información a presentar. Cabe destacar que todos estos documentos para el SEA siempre son mejorables, siempre son perfectibles, por lo tanto, la interacción que se genera tanto de los funcionarios del SEA como de observadores externos en los distintos canales de comunicación donde nos pueden hacer preguntas, comentarios, observaciones, contribuyen a mejorar todos nuestros documentos, por ejemplo, en futuras ediciones, o a considerarlos en guías o documentos técnicos que sean de temática similar. Dicho eso, ¿cuál es la relevancia entonces de esta publicación? Tal como les anticipaba Andrea, son documentos que aportan certezas jurídicas y técnicas en la evaluación de proyectos. Particularmente, esta guía de ecosistemas marinos unifica criterios y conceptos claves. Vale decir, ya tratamos de uniformar el lenguaje en el cual hablamos para la aplicabilidad en tipologías que tengan interacción con el ecosistema marino. Refuerza la rectoría técnica y excluyente del SEA en términos de la evaluación de impacto ambiental, y también desarrolla casos ficticios, los cuales vienen siendo un correlato frecuente entre los tres documentos. ¿Cuáles son los alcances de esta guía? Inicialmente mencionar que los contenidos se complementan con aquellos contenidos mínimos que están establecidos en la Ley 19.300, también complementados en el reglamento del CIA, y que es siempre destacar que es responsabilidad de los titulares entregar toda aquella información que es relevante y esencial para la evaluación. Esto tiene que ser atingente a cada tipología de proyecto y a la naturaleza del proyecto, ya sean sus partes, obras y acciones. Por otro lado, esta guía no aborda materias de pertinencia de ingreso al CIA, para eso existen otros instructivos donde se entrega esa información y se pueden ahondar, disponibles siempre en el centro de documentación del SEA. Y esta guía no aborda los humedales costeros, como les anticipaba, esa información es posible de ser encontrada en los ordinarios publicados en el 17 de enero del 2022, ¿cierto? Para la aplicación de los literales P y S. ¿Cuáles son los objetivos de esta guía? Brevemente, entregar lineamientos y criterios para predecir y evaluar los impactos ambientales, posteriormente para definir medidas de mitigación, reparación o compensación, y por último establecer lineamientos y criterios para presentar los planes de seguimiento. Anticipando un poco a lo que vamos a hablar a lo largo de esta capacitación, ¿cuáles son los criterios que aporta la guía? Entonces, en particular, se enfoca en todo aquello que dice relación con la predicción y evaluación de impactos sobre los ecosistemas marinos. Para esto se entregan unos listados extensos donde se contienen aquellos que son identificados como de forma más frecuente. Particularmente para los ejemplos de fondo marino, hablamos de los niveles de sedimentación. Para el caso del agua marina o columna de agua, lo que dice relación con la descarga de residuos industriales líquidos.
en tanto que para fauna marina presenta dos ejemplos, uno asociado a los niveles de ruido submarino y otro asociado al monitoreo de índices biológicos, lo mismo que ocurre para flora marina con los índices biológicos. Se enfoca en casos de ingreso frecuente a evaluación y también presenta la jerarquización y el cumplimiento de medidas y planes de seguimientos ambientales. Entrando ya un poco más en materia, para hablar de predicción y evaluación de impactos en ecosistemas marinos, debemos considerarlo siempre en un contexto del CIA. Y para eso hay que tener el foco en que para determinar si los impactos ambientales son significativos, estos deben siempre estar asociados a los efectos, características y circunstancias establecidos en los artículos 5 al 10 del reglamento del CIA. Por otro lado, para considerar si existe o no una alteración significativa, es fundamental que consideremos la duración, la extensión y la magnitud en la forma en que se afecta el objeto de protección. Particularmente para estos documentos hemos estado siempre hablando del fondo marino, asimilable a suelo, acorde al reglamento, agua marina o columna de agua, y la biota en el ecosistema marino, flora y fauna. Entonces, hablamos de que hay una afectación por duración cuando corresponde al tiempo, ¿cierto?, en que permanece alterado el objeto de protección o el tiempo en que éste tarda en volver a su estado basal, previo al impacto. La duración no debe confundirse con el tiempo de permanencia del factor generador de impacto. Hay que siempre entender que son dos carriles distintos, el factor generador y el impacto. En el caso de la extensión, hablamos de la cantidad en la que se altera un objeto en términos de un espacio determinado, y esto siempre va a ser asimilable a unidades de medida, por ejemplo, de superficie o unidades de medida de volumen, y que generalmente es asimilable al área de influencia, salvo excepciones, dado la naturaleza del proyecto. Y por otro lado, la magnitud es un grado de importancia de envergadura en la que se altera el objeto de protección. En este caso, la unidad de medida debe ser justificada por el titular. Un ejemplo súper básico, una alteración, por ejemplo, de individuos por metro cúbico, ¿ya? Y mencionar que para efectos del CIA, la magnitud se distingue de la duración y la extensión porque no siempre un impacto de gran magnitud va a ser de corta o larga duración, así como de alta o baja extensión. Como remarcamos siempre en los documentos, la aplicabilidad de estos conceptos deben ser debidamente justificada por los titulares o los consultores cuando así corresponda. Bueno, ese era uno de los mensajes relevantes, ¿cierto? Que el titular debe efectuar la evaluación de impactos sin considerar la aplicación de medidas de mitigación o reparación, pero sí existe la posibilidad, y no lo restringe, de diseñar el proyecto incluyendo tecnologías o técnicas que permitan evitar o disminuir los impactos. Entonces, si hacemos esta secuencia, ¿cierto? La secuencia lógica que siempre ha recomendado el CIA, cuando hacemos primero la descripción del proyecto, procedemos con describir el área de influencia, lo que nos queda es la predicción y la evaluación de los impactos. Debemos determinar si el proyecto genera o no impactos en los ecosistemas marinos. Si no genera impactos, se entiende que proceda a elaborar una declaración de impacto ambiental y los debidos antecedentes que justifiquen la ausencia de impactos en ecosistemas marinos. Por otro lado, si se generan impactos, debemos determinar si estos impactos son o no significativos. De no ser significativos, se puede proceder entonces con una declaración de impacto ambiental. Por otro lado, de determinarse que existen impactos significativos, se debe establecer la línea base, ¿cierto? Y posteriormente dentro del estudio ambiental, luego para el estudio de impacto ambiental, se proponen las medidas de mitigación de impactos significativos en términos de magnitud, duración y extensión, como ya hemos mencionado. La guía hace una recapitulación de cuáles son las principales tipologías de ingreso al sistema de impacto ambiental de proyectos que interactúan en alguna de sus partes o acciones con el ecosistema marino. Eso está disponible en una de las tablas donde se asocia al artículo 3 del reglamento del CIA. Algunos ejemplos brevemente son los proyectos que incluyen drenaje o desecación de turberas costeras o de cuerpos naturales de aguas superficiales, el dragado de fangos, arena u otros, ¿cierto?, que pueden, o en cuerpos de aguas marítimas. Proyectos con defensa o alteración de un cuerpo de agua, la construcción de puertos o de astilleros, terminales marítimos, entre otros, proyectos de desarrollo minero que han estado últimamente en boga, la construcción de ductos, proyectos de explotación intensiva de cultivos o de plantas procesadoras de recursos hidrobiológicos,
los emisarios submarinos, que suelen estar presentes en muchos proyectos, la aplicación masiva de productos químicos, entre otros. Entonces, ya estamos entendiendo que estamos en un contexto de medio marino, estamos entendiendo qué es lo que nos mandata la normativa, y ahora pasamos a conversar de cuáles serían entonces factores generadores de impacto en ecosistemas marinos. Cabe mencionar que los factores generadores de impacto deben siempre estar en un contexto de localización, donde se emplazan, y la temporalidad, cuánto es lo que dura. Y esto tiene que ser evaluado en las partes, horas y acciones del proyecto. Particularmente para los recursos naturales, la guía ha aportado nuevos conceptos, o más bien acotado los nuevos conceptos, para determinar si existe presencia o inexistencia de efectos adversos significativos sobre la cantidad y la calidad de los recursos naturales. Y ahí toman relevancia hablar de la permanencia, la regeneración, la presencia y el desarrollo de las especies o el ecosistema y las alteraciones, tanto directas como indirectas. Posteriormente, el documento presenta ejemplos de factores generadores de impacto de un proyecto, ¿cierto? Pero se establece que el listado no es un listado que abarque todos, y se destaca que es responsabilidad del titular entonces identificar cuáles serían los impactos, los factores generadores de impactos y los impactos que pueda generar su proyecto previo a ser sometido a evaluación en el CIA. En la tabla 2 de la guía se presentan los ejemplos de factores generadores de impacto, que afortunadamente es una tabla muy extensa. Acá, para efectos didácticos, generamos solamente una lámina bastante resumida, donde tenemos, por ejemplo, por obras físicas y acciones que generan alteración en la zona costera, ¿cierto? Ese factor generador de impacto puede provocar un impacto en términos de deterioro de la calidad de los sedimentos o la pérdida de la calidad del agua marina o la columna de agua. En el caso de obras físicas y acciones que generen cambios en la dinámica de transporte y el depósito de los sedimentos, esto puede tener impacto ya sea la pérdida del fondo marino o la pérdida de individuos en flora y fauna marina. Por otro lado, en el transporte marítimo de insumos, de residuos, de la mano de obra, entre otros, puede provocar un impacto en la perturbación de las rutas de migración, perturbación en la introducción de biota invasora o la pérdida de los servicios ecosistémicos en zonas costeras. En el caso de las emisiones por ruido y vibraciones, ¿cierto? Esto nos habla de perturbaciones en los comportamientos de aves y mamíferos marinos, que es parte de lo que está mucho más datado desde el área académica. Y por último, la extracción o captación de las aguas marinas superficiales, subsuperficiales o profundas, donde también se puede observar posible impacto en términos de la pérdida de la calidad del agua, perturbación de la biota marina, pérdida de flora y fauna y el atrapamiento de la fauna marina, sobre todo aquella que no logra vencer la fuerza de las corrientes. Entonces, ya hemos conversado de los factores generadores de impacto y los potenciales impactos, pero para predecir estos impactos, la guía nos entrega ejemplos nuevamente, y ejemplos que están muy en extenso, y de cuáles son aquellos que ocurren de forma más frecuente, lo que nos permite tener una mayor consideración al momento de desarrollar la declaración o el estudio de impacto ambiental para abarcar la mayor cantidad de información posible. Particularmente en el caso del objeto de protección fondo marino, algunos de los ejemplos de impactos dicen relación con el deterioro del fondo marino, con la erosión de este o la compactación, así como la pérdida de sus propiedades físico-químicas. Particularmente para el agua o la columna de agua, se observan impactos en términos de cambio de las propiedades físico-químicas, cambio en temperatura, turbidez, entre otros. En el caso de la fauna marina, hablamos de pérdida de individuos o de ejemplares, perturbación por desplazamiento de la fauna, la posibilidad de que haya la invasión de especies exóticas o oportunistas, bioacumulación de contaminantes, alteración de especies que son bioindicadores, entre otros. Y finalmente, para flora marina se entregan algunos como son la pérdida de individuos ejemplares, la modificación de parámetros estructurales o poblacionales, la invasión de especies exóticas de flora oportunista también, bioacumulación de contaminantes, alteración de especies bioindicadoras, o bien la intensificación de las floraciones algales nocivas. Por otro lado, ya tenemos ciertos los factores generadores de impacto, tenemos información para la predicción de impactos, por lo tanto hay ya más información con qué tener prevención al momento de hacer nuestros análisis. Pasamos a hablar de la evaluación de impactos. Para la evaluación de impactos, como decíamos anteriormente, debemos determinar su nivel de significancia, y aquí es donde la guía desarrolla algunos ejemplos de cuál es la información que se utiliza para hablar de significancia. En el primer ejemplo, referido al fondo marino,
es un caso asociado a un impacto por sedimentación de materia orgánica en los centros de engorda de salmónidos. Aquí se debe considerar la calidad del sedimento como principal cuerpo receptor del impacto. Y el criterio que presenta el documento habla de la modelación de la sedimentación, que deberá considerar el aporte natural, las condiciones previas y el tiempo de operación del proyecto cuando así corresponda. Y esto debe considerar tasas de depositación que hablan de 0,1 a 1 gramo de carbono por metro cuadrado día, lo cual es asimilable también al área de influencia. Para esto se entregan medidas y planes de seguimiento como lo son en el área de concesión acuícola, respetar lo que dice la normativa o el RAMA, ¿es cierto? Y su resolución acompañante. Y por otro lado, se hace una recomendación que si bien no está establecido un criterio para solicitar monitoreo de seguimiento fuera de la concesión, algunos titulares han implementado mediante compromisos ambientales voluntarios la incorporación del criterio AMBI y los transectos de filmación submarina. Un segundo ejemplo está referido a la columna de agua o agua marina, que son los impactos por vertimiento de agua modificada desde emisario submarino y plantas desalinizadoras. Particularmente para plantas desalinizadoras, se habla del vertido de aguas residuales con elevadas concentraciones salinas y temperaturas que, dependiendo de las tecnologías, podrían alcanzar temperaturas aproximadamente a los 5 grados del cuerpo receptor, por sobre la temperatura del cuerpo receptor. En el caso de las plantas termoeléctricas, hablamos de descargas de agua a una temperatura de aproximadamente 10 grados sobre la del cuerpo receptor. Para esto existen alternativas como lo son la norma australiana, que establece un estándar de un incremento no mayor al 5% de salinidad, y la norma española, que considera aceptar un incremento no mayor al 10% de salinidad. Aquí, como hemos mencionado, va a ser responsabilidad del titular justificar cuál de estas dos normativas de referencia va a emplear. Y en el caso de aguas modificadas, ¿cierto? Respetar lo que dice el Decreto Supremo 90 respecto a los residuos industriales líquidos, lo que son conocidos como las tablas de descargas. Para esto, entre las medidas y seguimiento encontramos la elaboración de un PBA marino, la implementación de difusores para facilitar la dilución e incluir mediciones continuas de salinidad en la descarga, objeto de verificar que no se exceda una concentración máxima modelada y que es la que ha sido evaluada. Para el caso de fauna marina, un primer ejemplo dice relación con los impactos por ruido submarino en el hincado de pilotes. Y acá es relevante indicar que estos ejemplos también están, y la información en mayor detalle está disponible en el criterio de evaluación en el CIA, predicción y evaluación de impactos por ruido submarino. Particularmente entre los impactos encontramos alteraciones a nivel fisiológico, auditivo y no auditivo, así como de tipo conductuales en términos de percepción y de comportamiento. Acá la recomendación es seguir los criterios definidos por Southall en el 2019 y el estándar de la NOAA del 2018. Además, encontramos como medidas y seguimiento las mediciones y evaluación de ruido según los procedimientos descritos por Caltrans en el 2020 para la fauna marina. Repito, toda esta información la encuentran mucho más en extenso en el criterio de evaluación mencionado. Un segundo ejemplo para fauna marina dice relación con los impactos por succión de agua marina desde una toma de agua de mar, tanto de plantas desalinizadoras como de termoeléctricas, ¿cierto? Ante lo cual es relevante una adecuada caracterización del lugar donde se emplazará la succión y de las características características constructivas y la capacidad de succión del sistema empleado. Para esto es relevante utilizar parámetros cualitativos y cuantitativos, así como la identificación de todas las especies de la comunidad presente, y aplicar indicadores biológicos como abundancia, diversidad, biomasa y riqueza. Entre las medidas y seguimientos se encuentra el plan de vigilancia ambiental marino, ¿cierto? El repoblamiento de las especies que constituyen bancos naturales, cuando son recursos hidrobiológicos, sobre todo de explotación, y la implementación de sistemas continuos de medición del agua abducida, así como el monitoreo de estos indicadores mencionados. Finalmente, indicar que para el objeto de protección flora marina, el quinto ejemplo, habla de impacto por vertimiento de residuos industriales líquidos con metales pesados e hidrocarburos, por ejemplo. Y acá, como los rieles son dispuestos en zonas marinas costeras, se debe respetar lo que está indicado principalmente en el DS90, ¿cierto? O aquel que lo reemplace, que establece los valores característicos y la carga de contaminante media diaria superior de contaminantes provenientes de las actividades industriales. Todo esto que hemos mencionado son criterios aplicables para hablar de significancia en los impactos producidos en el medio marino. Ya para comenzar a cerrar la guía y la información que presenta,
hablamos de las medidas y planes de seguimiento ambiental en los ecosistemas marinos. Y estos son con la finalidad de hacerse cargo de aquellos impactos significativos que han sido identificados. Para esto el titular, deberá presentar el plan de medidas ambientales según lo que está establecido en el reglamento del CIA. Entre esos encontramos la posibilidad de el plan de medidas de mitigación, reparación o compensación. Estos deben ser aplicados acorde la jerarquización o la secuencia según aplique a la naturaleza del proyecto y a los impactos que se estén produciendo. Mencionar siempre que la implementación de las medidas de mitigación o reparación, compensación, deben ser acorde a los impactos significativos identificados. Para esto es fundamental establecer indicadores base, aquellos que podamos monitorear en el tiempo, ¿cierto? Y que sean acorde al impacto, cuya variabilidad espacial y temporal la podamos medir y sea adecuado y coherente. Para ir finalizando esta capacitación, recordar siempre que estos documentos son complementados con otros documentos que han sido publicados por el servicio, como dije en un comienzo, particularmente la guía metodológica para la descripción de ecosistemas marinos y la guía de áreas de influencia en ecosistemas marinos. Pero además contamos con dos documentos que son ya enfocados a ciertas tipologías de proyectos, como lo es la guía para la descripción de proyectos de engorda de salmónidos en el mar y la guía para la descripción de proyectos de plantas desalinizadoras en el CIA. Además, existen tres criterios relevantes que se encuentran vigentes, como lo es el criterio de evaluación para predicción y evaluación de impactos por ruido submarino, y el criterio que dice relación con proyectos de salmonicultura en mar localizados en o próximo a un área protegida. Y por último, se recomienda siempre revisar el nuevo criterio de evaluación que dice relación con los alcances y principios metodológicos para la evaluación de los impactos ambientales. Sin nada más que mencionar por ahora, sean bienvenidos a hacernos consultas, preguntas, observaciones. Como les comentaba en un comienzo, estos nos permiten complementar y mejorar los documentos cuando así es necesario. Muchas gracias por haber estado presente. Luis. Muchas gracias, Carlos, por tu presentación y tal como tú has dicho, dejar invitados, en este caso a todas y a todos, para que puedan canalizar sus dudas o consultas, preguntas que tengan acerca de esta guía a través de los distintos canales que tiene disponible el servicio de evaluación ambiental. Ya puede ser a través, por ejemplo, del servicio del Centro de Atención de Usuarios o también, como lo reiteramos en muchas de estas capacitaciones, a través del correo comentarios.documentos@sea.gov.cl. ¿Ya? Nosotros siempre estamos atentos a todas las preguntas que llegan y dentro de la medida de lo posible intentamos también dar una respuesta siempre a la brevedad posible para cumplir con todas sus necesidades. ¿Ya? Agradezco la gran conexión que tuvimos el día de hoy y en este caso los dejo invitados a que estén atentos a próximas capacitaciones que vienen y también a que revisen la página del SEA Capacita porque ya están abiertas las matrículas para los cursos de este semestre. Estoy mirando el calendario y entre el 8 y el 12 están abiertas las matrículas. Así que lo invito a ingresar al seacapacita.sea.gov.cl y también a registrar su matrícula en los cursos que están disponibles. Muchas gracias a todas y a todos por su conexión y nos vemos entonces en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Hasta pronto.